Muy buenas tardes. Les invito a que escuchen la ponencia que voy a presentar, que tiene como título El desarrollo humano a partir de la perversión. La perversión ha sido un fenómeno que se ha estudiado desde diferentes ángulos teóricos y se conforma fundamentalmente por el exceso de atención a un niño o porque no se le toma en cuenta y se le lastima demasiado. Esos son los dos antecedentes que hay inicialmente. En este trabajo lo que hemos hecho es desarrollar un caso de perversión muy particular, que es el que se dio en la vida del poeta Baudelaire. Para poder embarcar el trabajo voy a hacer primero una pequeña introducción con relación a otro caso de un hombre perverso y después poder observar cómo este daño que se hace inicial va a ser una constante en los casos de perversión, pero que hay unas personas que logran un desarrollo humano y hay otras que sucumben ante el dolor de lo que les causó la infancia. En la noche del 13 de diciembre de 2002, en la carretera general de San Martín, que une la zona de la colina de Santiago de Chile a las 23:09 horas, en medio de una lluvia y truenos, un camión choca contra un poste de distribución de energía eléctrica, dejando sin luz por más de una hora a una gran zona en la cual se ubica el módulo alfa de la cárcel de Colina 2. Las cámaras de seguridad dejan de captar lo que sucede en las celdas. Roberto Martínez Vázquez amarra el cable de la máquina de escribir en uno de los barrotes de la ventana de su celda y con el otro extremo, en 4 minutos, se ahorca. El Tila, como fue llamado por los medios de comunicación, el psicópata de Dehesa, yacía muerto al tiempo que los 1.300 reos que habitaban en el penal cumplían con el viejo ritual de guardar silencio cuando uno de ellos decide quitarse la vida. El final de un perverso es la muerte. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué es lo que constituye a una persona perversa? Los padres intervienen en que se haga perverso, las instituciones intervienen, favorecen para que este fenómeno se dé. Entonces nosotros, a través del análisis de estos dos personajes, vamos a tratar de entender un poquito de qué se trata. En el caso del Tila, es un niño que viene de una familia en la que la madre, cada vez que se embarazaba, abandonaba a la pareja, se distanciaba. Es el caso de este niño, de Roberto, que es el tercer niño y que es el tercer abandono que la madre hace de la pareja. Se trata de una mujer esquizofrénica que golpeaba a su hijo, lo amarraba en los árboles y lo golpeaba con ramas, lo humillaba públicamente, lo vestía de mujer, lo hacía pedir limosna en las comunidades. Él vive una serie de humillaciones y un desprecio en el que lo que es común es darnos cuenta que no tiene un lugar en la vida, que no se le asignó. En el caso de él, desgraciadamente, no hubo padre, no hubo figura de padre, no hubo figura de madre y él queda destruido al final. Y entonces la evolución de toda su perversión va a ser un acto de defensa para poder llenar ese vacío que le dejó el no tener un lugar en la vida. En las propias palabras de Tila, de este delincuente, le dirige al director de la prisión en las siguientes palabras: siendo yo un delincuente desde niño, creí que el sistema está en pie para aplicar justicia y no para secar individuos en la cárcel. Usted habla de mi vida como si fuese para delinquir y no en delitos que cometí, intentando mejorar el remedio de una vida y familia que tengo. Y solicito a usted, como es profesional, se dé un tiempo en su apretada agenda para leer los tales. Quizá de esta manera, ya que nunca será en el terreno, se dé cuenta de que muchos chilenos y yo no nacimos delincuentes. Respetuosa y atentamente se despide de usted, Roberto Martínez, delincuente habitual. Así trataba él de manifestar que la vida no le había dado una verdadera vida, un lugar en la vida, ni una familia. En el desarrollo de la perversión, todas las formas de descalificación que hagan los padres, ya sea el padre o la madre, van a ir atentando contra la vida del hijo, la seguridad y la permanencia. Y terminan destruyéndolo. Hay padres que lo hacen sistemáticamente, lo que hacen los hijos no vale nada,
todo lo que dicen es descalificado, las amistades son tachadas, se le van aislando, se le critica públicamente y se va creando un desconocimiento de sí mismo, un vacío en el que al mismo tiempo hay una promesa de que un día se llenará, que un día se le dará afecto, que un día se le dará protección, pero eso no es más que un mito. Lo único que importa es la vida del padre o de la madre que ven en el hijo una extensión de su propia voluntad y que no tiene un lugar en la vida el hijo. Eso es lo que constituye esencialmente lo que sería una esencia de perversión. Nosotros entonces vamos a entrar en la lectura de lo que sería el trabajo sobre Baudelaire. Baudelaire tiene un caso particular, siendo que la madre es la que lo rechaza, el padre lo acepta, y entonces él tiene una doble semilla, una semilla de aceptación y una semilla de rechazo. Leamos. Diversos son los caminos del desarrollo humano. Lograr su realización no siempre obedece a un patrón comportamental. Pasar de los niveles de supervivencia a los de seguridad, pertenencia, estatus y autorrealización puede hacerse siguiendo un camino guiado por los más altos valores humanos o estar motivado por la reacción ante un dolor insoportable, a una amenaza de pérdida o de aniquilación. Lo anterior nos lleva a considerar que para la realización hay caminos de luz y de sombra. En este caso se ha elegido la vida de Charles-Pierre Baudelaire, cuya vida arranca desde los bordes del aniquilamiento y se pretende la existencia a través de la armonía para construir con esta polaridad un camino para el encuentro consigo mismo. Este trabajo presenta el camino del desarrollo humano seguido por un hombre psíquicamente conflictuado por fuerzas antagónicas. Charles-Pierre Baudelaire, considerado como padre de la poesía moderna francesa e internacional, nace en París, Francia, el 9 de abril de 1821 y muere también en París a los 46 años en 1867. Fue hijo del segundo matrimonio de un ex seminarista, Joseph-François Baudelaire, quien contaba con 60 años de edad cuando nació Charles y murió cuando el niño tenía 6 años de edad. Ello marca un primer sentimiento de abandono de lo sensible, pues su padre, un hombre preceptor y pintor, fue de una alta sensibilidad. De él recibió con un gran sostenimiento afectivo los primeros aprendizajes relativos a las letras que lo iniciaron en el aprecio por la belleza y la literatura. El recuerdo de este bien perdido lo hará buscar en la literatura el espíritu de la armonía que había encarnado precisamente su padre. Por otro lado, su madre, Dreyfus Caroline, hija de migrantes franceses que en 1793, ella tenía un año, en 1793 cuando la llevan a vivir a Inglaterra y después regresa otra vez a París. Entonces, ella no tenía ni siquiera 30 años cuando nace Charles Baudelaire. Ella fue quien enseñó a Charles el idioma inglés, aunque no se ocupó de su crianza, pues de ello se hizo cargo la sirvienta llamada Mariette. Entonces podemos imaginar una mujer de menos de 30 años casada con un hombre de 60, que es prácticamente su propio padre, y estamos hablando pues de una actuación de un Edipo, de un incesto. De estos datos puede inferirse que la madre del poeta había puesto en acto su propio Edipo, llevando a la acción el encuentro íntimo con el que podía haber sido su padre y ofreciéndole un hijo al mismo tiempo. Dice Freud que es la disolución del Edipo para la mujer es la fantasía de ofrecerle un hijo al padre, y ella lo actúa. Por otra parte, en forma ambivalente rechazó al hijo, pues estaba significado como la expresión del deseo incestuoso. Si el hijo era el producto del nacimiento de una mujer joven con un hombre que podía ser su padre, el hijo era en la expresión de que se había consumado el incesto. Y por ello lo pone en manos de una madre sustituta, Mariette, contribuyendo el abandono básico que sufrió el infante desde el primer momento y del cual Baudelaire quedará herido de por vida, sintiéndose rechazado por el ser que le dio la existencia. Escuchémoslo en las propias palabras del autor en el poema que se llama Bendición. Cuando por el mandato de un supremo poder aparece el poeta en este mundo hastiado, aterrada y lanzando 1000 blasfemias, su madre alza su puño a Dios, el cual de ella se apiada. Ah, que no haya parido un nido de reptiles antes que alimentar esta cosa irrisoria.
Maldita sea la noche de placeres efímeros en que mi propio vientre concibió este castigo. Puesto que me elegiste entre todas las hembras para ser la desdichada de mi triste marido, y no podría ahora arrojar a las llamas como carta de amor a este pequeño monstruo. Haré yo que caiga el odio que me abruma sobre el útil maldito de tu perversidad, y también torceré este árbol miserable que no brotarán de él sus apestadas yemas. Aplica de este modo la espuma de su rabia, y sin imaginar los eternos designios, ella misma prepara al fondo de la ajena las llamas consagradas a los maternos crímenes. Aquí vemos cómo el desprecio de la vida de una persona va a ser fundamento de la criminalidad que va a llevar a cabo. En el caso de Baudelaire, la criminalidad la lleva a través de la poesía, cosa que es una sublimación que no hizo el caso primero que mencionamos, que fue el del Til, que él verdaderamente actuaba violaciones y de destrucción y fue a la cárcel. Y también tenía una doble personalidad, también tenía una parte que era poeta, también pintaba, pero también era destructivo, pero destructivo social. En este poema se observa la forma en que Baudelaire supone que para la madre su nacimiento representó un castigo y que el encuentro amoroso con el padre sustituto, pues la madre viuda se volvió a casar, lo vio el poeta como una acción maldita. ¿Qué podía Baudelaire sustentar? ¿Cómo podía sustentar la fe en la madre y en las mujeres con tal percepción de su propio engendramiento? Solamente defendiendo la existencia y el valor del padre a través de sostener el espíritu de la armonía y utilizando al padre convertido en poema para que, aparecido como el padre de Hamlet, le reprochara a la mujer pérfida su rechazo. También se puede ver en esta poesía que el autor se percibió inerme ante el deseo profundo de la madre de destruirle. Y no podía, dice el poema, ahora arrojar a las llamas como carta de amor a este pequeño monstruo. También se percibió odiado y torcido por la madre, y que tal odio era la forma de encauzar la fuerza destructiva hacia el hijo que Baudelaire creyó que habitaba en el corazón de la madre. Como ya se anticipó, al morir su marido, Caroline cambió de residencia donde conoció al vecino Jacques Aupic, con quien inició relaciones, posteriormente se casó. El casamiento de su madre fue vivido por Charles como un abandono y nunca aceptó al padrastro, por el que sintió gran odio. Se ha querido entender el rechazo de Baudelaire a su padrastro como una expresión edípica, pero bajo la óptica que presenta el análisis de las primeras estrofas del poema Bendición, puede observarse que el general Aupic, el padrastro, era el elemento que había hecho a un lado el único valor que sostenía al infante y que le permitía tener derecho a la vida. Aceptar al padrastro significaba la anulación de lo que le había permitido vivir. No era el deseo de la madre por el nuevo hombre lo que le lastimaba y le hacía odiar a la madre, sino el considerarse significado por ella como el producto odiado del incesto de ésta. Tal fue la condición de la semilla de la cual nació el poeta y la razón de su angustia permanente, de su inconformidad, de la búsqueda insaciable y profunda del entendimiento de su odio y de su desencuentro hacia la madre, así como el fundamento de su rebeldía permanente ante la autoridad representada por el padrastro, a quien hará sufrir con su comportamiento hasta el día en que el general, el padrastro, muere. De los 11 a los 15 años de edad, Charles vive en Lyon y estudia en el Collège Royal. A los 15 años la familia se traslada a París y Charles lo internan en el Collège Louis le Grand, donde permanece 2 años y medio hasta ser expulsado por indisciplina. La historia narra que, habiendo recibido en clase un papel escrito por uno de sus compañeros, el profesor, para guardar la disciplina, le pide que se lo entregue, a lo cual Baudelaire se negó, prefiriendo romper el papel y comérselo y pasar por el castigo. Puede observarse que estaba dispuesto a sufrir en su propio cuerpo cualquier daño antes que traicionar a un amigo. Al igual que en su vida, estuvo dispuesto a padecer corporalmente con tal de vengarse del odio de la madre que suponía hacia él y del intruso que pretendía ocupar el lugar del padre. Con la semilla del odio quedó proscrita la posibilidad de amar. Se sintió carente de sostenes filiales o fraternos, desconoció el amor de los amigos, se desarraigó del vínculo patrio, pues la patria era una extensión de la madre y odió al odio, porque había sido el sentimiento que le había quitado el derecho a ser querido. Desarraigado de todo, solo podía ser parte de una naturaleza tan altiva y tan efímera como lo son las nubes.
y así lo expresa en su poema El extranjero. Dice: dime, hombre enigmático, ¿a quién amas tú? ¿A tu padre? ¿A tu madre? ¿A tu hermana? ¿A tu hermano? Yo no tengo ni padre, ni madre, ni hermana, ni hermano. ¿A tus amigos? ¿O servís una palabra cuyo sentido desconozco hasta hoy? ¿A tu patria? Ignoro bajo qué latitud está situada. La belleza, de buena gana la amaría, diosa inmortal. El oro, lo odio como vosotros odiáis a Dios. Pues, ¿qué es lo que amas, extraordinario extranjero? Amo las nubes que pasan allá lejos, las maravillosas nubes. A los 19 años se matricula en la Facultad de Derecho y se relaciona con diversos literatos que asisten al barrio latino. Entre ellos conoce a Honoré de Balzac. En ese tiempo su familia no está de acuerdo que se dedique a la literatura y que se mezcle en estos círculos. En actitud rebelde y cada vez con mayor ímpetu, Baudelaire se presenta ante los demás como dandy y se dedica a la vida bohemia, a las drogas y a la relación con prostitutas, lo cual le crea muchas tensiones y decepciones familiares. Su vida sexual se desarrolla con Sara, la Luchette, quien le contagia la sífilis, enfermedad por la que años más tarde morirá. Coincidentemente, siempre a lo largo de su vida recordará con rencor a la mujer que lo infectó, cumpliéndose un paralelismo entre el odio hacia la madre que le infectó el alma con el odio a la prostituta que le infectó el cuerpo. De este modo se va preparando en su corazón el sentimiento y la convicción de que lo femenino son las flores del mal. A los 20 años su padrastro lo envía a Burdeos para que de ahí, en el Pacte de Mer del Sur, parta a los mares del sur. Después de 18 meses y antes de llegar a Calcuta, al llegar a las islas de Mauricio y de la Reunión, suspende su viaje y regresa a París. En estos lugares su imaginación se exacerba, así como su gusto por lo exótico y por las mujeres de color. A los 24 años destaca como crítico de arte. Posteriormente recibe la influencia de Hoffmann y de Edgar Allan Poe, del que llevó a cabo muchas traducciones. En este periodo continúa con su vida disipada, incentivada por la herencia del padre y de la que toma posesión al ser mayor de edad. Es en esta etapa donde se relaciona con autores importantes como Théophile Gautier y Honoré de Balzac. Es en este periodo cuando la madre interviene para que queden bajo custodia financiera los recursos que el poeta había recibido en herencia. Ello constituye una nueva intervención destructiva de la madre en la percepción del hijo, lo cual ahondará aún más la herida de origen. A los 36 años escribe Las flores del mal, obra por la que es procesado, pues es considerada ofensiva a la moral y a las buenas costumbres, por lo que tiene que pagar una multa. 4 años más tarde vuelve a publicar su obra incorporando nuevos poemas. Las flores del mal es entonces el manifiesto del alma de un ser que sintió en sus inicios el odio y la estigmatización de la madre y el deseo de sofocarle para que no diera testimonio de su falta. Alentado por el odio, aprenderá la agresión de la propia madre e identificado con ella buscará destruirla moralmente. En el caso del Tila que mencionamos hace rato, hizo exactamente lo mismo. El odio de la madre lo enseñó a odiar y a destruir. La identificación que tiene con el ser destructor conducirá a dos consecuencias: el deseo de destruir a los que le negaron el derecho a la vida y la tendencia a lograrlo dañándolos con el cumplimiento del deseo de esto, es decir, con su propia muerte. Las flores, símbolo de lo femenino, quedan significadas como el origen del mal. La poesía contenida en las mismas es el canto del padre muerto que habita en la mente del poeta y declara el crimen de odio y de rechazo cometido por la mujer que depositó en el hijo su propio horror al incesto. Es el espíritu del padre de Hamlet que revive en el hijo para consumar la venganza sin importar que con ella el hijo también muera. La sociedad que rechazó el crimen consideró a sus creaciones literarias patéticas, ofensivas y sucias. Una sociedad que en los poemas solo percibe la agresión del poeta. Para ella, él es el único culpable, pues esta desconoce la violencia y el daño que en él se hizo. El autor se entrega a su poesía para encarnar sus vivencias psíquicas, el mundo interno en el que unos seres quedaron constituidos como encarnaciones de la destrucción por odio hacia él, mientras que otros personajes luchan en su mente por permanecer y ser reconocidos como seres valiosos y armónicos, pero que solo pueden serlo si declaran con armonía y honestidad el rencor del que están poseídos y su deseo de destruir al odio con el odio. La vida del niño lastimado solo puede sostenerse si se deja poseer por la venganza, pues es su extraña forma de entender a la justicia.
Tal es la finalidad de este espíritu y su proceso trasciende las barreras de la infancia y de los lugares y entinta todas las acciones que habrán de desarrollar el texto del drama y que habrán de culminar forzosamente con la muerte. Lucha de vida y muerte, de luz y de tinieblas es la vida del poeta. Se asocia a la destrucción para lograr la vida que concluye en muerte. Sirve al diablo, a la destrucción, porque a diferencia de los otros, cree en él aunque no lo ama. Charles Baudelaire representa el desgarramiento de lo humano, la contradicción viva en un mismo ser que se deshace en el dolor del rechazo y se realiza en el encuentro dentro del mal de su propia poesía. Sus poemas no son únicamente composiciones literarias, sino la imagen interior de un espíritu que ha trascendido al mal y en él ha podido hallar su luz. En palabras del propio autor encontramos al hombre maniqueo, alternativamente y a veces simultáneamente atraído y rechazado por los extremos. Dice Baudelaire, existen en todo hombre y a todas horas dos postulaciones simultáneas, una hacia Dios y otra hacia Satán. La invocación a Dios o espiritualidad es un deseo de ascender de grado, la de Satán o animalidad es un gozo de rebajarse. Ya desde el siglo XIX Baudelaire declaraba que era más fácil para el ser humano creer en Dios que amarlo, y que por el contrario, es más fácil amar al demonio que creer en él. Esta afirmación continúa siendo válida en el siglo XXI y es cada vez más cierta. Los jóvenes actuales prefieren las lecturas de vampiros y de zombies, adoran el peligro de la droga y se extasían ante las películas de cataclismos y de seres destructivos. Baudelaire encarna el ser dividido y se convierte en el antecedente de las nuevas generaciones de jóvenes que habrán de padecer la presencia y la adoración de un Satán actualizado dentro de sus propias familias. El autor preconiza esta metáfora viviente, señala la lucha interna entre las pulsiones de vida y muerte representada plásticamente en la lucha de los ángeles de luz contra los seres que defienden a la oscuridad. En consecuencia, la sociedad al estar formada por estos individuos y al igual que sus integrantes, está dividida. Las tendencias hacia la luz y hacia la sombra se polarizan conviviendo. Se forman grupos que estudian el angelismo y la sanación a través de seres luminosos, y se agrupan otros en torno a los grupos de criminales organizados o grupos satanistas a los que veneran a la Santa Muerte, formando unos y otros componentes de una misma totalidad. Los sujetos de nuestro siglo estamos constituidos por esta dualidad. Odiamos la corrupción y vivimos en ella. Amamos la libertad y nos esclavizamos. Criticamos al déspota y al tirano y lo sostenemos en el poder, esperando que en algún momento podamos contar con su gracia para seguir viviendo. Adoramos nuestra vida por encima de la de otros para enseguida vivirla con el desprecio del que tiene un tesoro y no lo cuida. El mal se ha apoderado de nuestras expectativas, ofreciéndonos la satisfacción a nuestros deseos a cambio tan solo de un pequeño presente, que le ofrezcamos nuestra muerte o la muerte de otro. La demanda no es absoluta, basta con que se le ofrezca una muerte parcial para que las fuerzas oscuras estén satisfechas. La ofrenda puede ser de diversa índole, por ejemplo la muerte moral de un hijo a través de la devaloración y el desprecio sistemático del mismo. El hijo queda instituido como objeto de odio sobre el que pesa una maldición. Continuando con el análisis del poema Bendición, que podemos observar el desarrollo y constitución psíquica que se da después del odio materno. Observamos que es el padre como se ha visto quien lo rescata. El poema entonces continúa diciendo: entre tanto, cuidado por un ángel oculto, el niño abandonado se emborracha de sol, y en todo lo que bebe y en todo lo que come puede encontrar el néctar bermejo y la ambrosía. Y juega con el viento y con las nubes habla y se embriaga cantando camino de la cruz. Y en su peregrinaje, el espíritu amigo llora al verle contento como un ave del bosque. El Padre como símbolo espiritual. Lo habita alimentándolo del equilibrio y de la armonía, con que lo constituyó en un principio para que siguiera creciendo. Y se extasía este Padre interior al verle contento a la vez que hace constancia del sufrimiento que experimenta el hijo lastimado. Después, la poesía explica las consecuencias de esta lucha polar entre el destino que le asigna la madre y expresa su búsqueda con rebeldía, causando desconcierto y renovando el odio. El poema ofrece la posibilidad al infante de lograr el amor, pero en medio de un recelo social.
Dice el poema: los que él quisiera amar se muestran recelosos, o bien exasperados con su tranquilidad, buscan a alguien que quiera causarle algún dolor y hacen en él ensayos de su temple feroz. Ante esa incomprensión del sujeto, la sociedad lo rechaza, solo ve en él al demonio que todo lo destruye. Los que le miran no son capaces de reconocer la grandeza que habita en su deseo de destruir, pues es este deseo el que le ha permitido sobrevivir. A los 43 años va a vivir a Bruselas, donde permanece por 2 años sin lograr ninguna aceptación del público. El tratar de defender la propia vida lleva a señalar la existencia de las flores del mal. Pero el poeta, siendo el acusador, termina siendo el acusado. Leamos. En el pan y el viento que ha de probar su boca, mezclan con la ceniza impuros salivazos. Farisaicamente rechazan cuanto él toca y le acusan de haberse interpuesto en su vía. La flor del mal, la mujer madre, la destructora del alma, es la pareja similar a la prostituta. Busca el bienestar, la seguridad, el dinero, el reconocimiento, la adoración, el halago. Acaricia para luego desgarrar a su víctima. Le saca el corazón y se alimenta de él. El otro no es más que un medio para la propia alimentación. Esta es la mujer vivenciada en la infancia y en la adultez por el poeta, y lo demuestra en los siguientes versos. Su mujer va gritando a través de las plazas: pues tan bella me encuentra que me quiere adorar. Adoptaré el oficio de los antiguos ídolos, y de nuevo como ellos me haré cubrir de oro. Y me emborracharé de nardo, incienso y mirra, y de viandas y vinos y de genuflexiones, para ver si consigo de un corazón ferviente usurpar entre burlas divinos homenajes. Cuando al cabo me aburran esas frases impías, sobre él extenderé mi mano firme y frágil, y mis uñas, parejas de las arpías, hasta su corazón sabrán encontrar brechas. Como pájaro joven que tiembla y que palpita, arrancaré de su pecho su rojo corazón, y para que se nutra mi bestia favorita, al suelo desdeñosa yo se lo arrojaré. Finalmente, el destructor y el destruido encuentran un mismo destino. En la muerte se reencuentran padre e hijo. El padre se libra de los perseguidores y le concede, como el Padre Divino a su lado, un lugar al poeta que ha luchado cruzando por la experiencia del dolor. Por ello le será concedida una mística corona de luz. Los hombres lo verán como un proscrito, pero el poeta sabe que estará coronado por la luz. Así lo señala en las últimas estrofas del poema. Al cielo, que en sus ojos ven un sitial espléndido, sereno alza el poeta sus brazos compasivos, y los vivos relámpagos de su lúcido espíritu le ocultan el aspecto de los pueblos furiosos. Bendito sea, Señor, que dais el sufrimiento como divino bálsamo de nuestras impurezas, y como la mejor y la más pura esencia que dispone a los fuertes a las delicias sacras. Yo sé que reserváis un sitio a los poetas en las gozosas filas de las regiones santas, y que les invitáis a las eternas fiestas de tronos, de virtudes y de dominaciones. Sé bien que el sufrimiento es la única nobleza, donde no morderán las tierras y los infiernos, y que para trenzar mi mística corona, los tiempos y los mundos contribuirán de grado. Mas las joyas, perdidas de la antigua Palmira, los metales ignotos, las perlas del mar, no serán suficientes aún por vos engarzadas, a esta bella diadema clara y deslumbradora, pues no estará engarzada sino de pura luz, surgida del hogar de los rayos primeros, de la que los mortales ojos en su esplendor no son sino dolientes espejos empañados. La historia de Baudelaire ejemplifica el camino de los seres que nacieron y vivieron sin derecho a vivir. Es el ejemplo de la experiencia vital de los estigmatizados. Queriendo el bien para sí mismo, el padre o la madre eligen el deseo y las actitudes que destruyen al hijo. Consciente o inconscientemente, estos padres son portadores de experiencias oscuras y prohibidas que en los hijos se traducen como experiencias de angustia ante la posibilidad de ser destruidos física o moralmente con acciones o con la indiferencia de los padres. La semilla que se siembra en ellos es el valor de la destrucción. La vivieron en carne propia y la habrán de ejercer. La consecuencia final en este estado mental es la muerte ajena y la propia. Algunos de estos seres logran ser contenidos con alguna figura y en ella logran tener una esperanza de vida y de supervivencia. En algunos casos más afortunados, cuentan con personas que les modelan formas de vida valiosas.
En esta se desarrollará una doble tendencia hacia la construcción y hacia la destrucción. Tratarán de servir a ambas y pondrán una a disposición de la otra. Cuando los valores de la vida predominan, el sujeto se convertirá en creador. Pero tarde o temprano, las pulsiones de muerte cobrarán su precio. Honor a quien honor merece. Estos seres cargados del conflicto que los expuso a dejar de ser,